Can Yaman soltó la bomba en esa fiesta y nos dejó a todos helados. De verdad, lo que dijo, la forma en que lo dijo, uff. Prepárense porque esto tiene tela marinera y creo que hay mucho más detrás de lo que nos han contado. Imagínense la escena, una fiesta de esas elegantes pero donde todo el mundo está pendiente de lo que dice el otro. Y ahí estaba el Can Yaman con esa mirada que te traspasa, y de repente arranca a hablar. No era un discurso preparado, no, esto olía a improvisación pura, a algo que le salía del alma. Muchos se quedaron con la parte de que habló de su futuro, de sus proyectos, de que está enfocadísimo en Italia. Y sí, eso lo dijo con una pasión que te contagia. Se notaba que está metido de lleno en su carrera, que quiere triunfar y que ha dejado atrás las polémicas. Pero, ¿eso es todo? Yo no lo creo, Para ser honestos, lo que a mí me hizo clic fue otra cosa. Fue la forma en que evitó mencionar ciertos nombres. Habló de su vida personal en general, de lo importante que es tener un círculo de confianza, pero había un silencio, un hueco y ahí está el salseo. Ese hueco, para mí, gritaba nombres. Y todos sabemos a quiénes me refiero, ¿verdad? Lo que yo creo que está pasando es que Can está mandando un mensaje clarísimo. Está diciendo, estoy aquí, estoy fuerte y no quiero que mi pasado manche mi presente ni mi futuro. Pero al mismo tiempo, al ser tan reservado con ciertos temas, ¿no está invitando precisamente a que se hable de ellos? Es como si dijera, no voy a hablar de eso, pero piensen lo que quieran. Y eso, señoras y señores, es la mejor manera de generar intriga. Mucha gente dice que su discurso fue una estrategia para desviar la atención de las últimas noticias sobre su vida privada. Y sí, podría ser. Podría estar intentando marcar un antes y un después, dejar atrás el drama y enfocarse en lo profesional. Pero, ¿y si en realidad lo que busca es precisamente lo contrario? ¿Y si, de forma sutil, cree que sigamos hablando de lo que él prefiere no nombrar? Es un juego peligroso, ¿no creen? Piensen en la energía que transmitió. No era solo confianza, era como una declaración de intenciones. Aquí estoy yo, el nuevo Can Yaman, y no se me va a mover nadie. Pero en esa misma fuerza, yo sentí una pizca de melancolía, como si al dejar atrás ciertas cosas, también dejara un pedacito de él. O quizás simplemente está aprendiendo a ser más selectivo con quien comparte su vida. Lo que está claro es que este discurso ha reavivado las conversaciones. Todos estamos especulando, analizando cada palabra, cada gesto. Y eso es precisamente lo que él, consciente o inconscientemente, quería. Nos dejó con esa sensación de que hay una historia completa que no nos está contando, y eso, a los fans, nos vuelve locos. Yo me quedo pensando en esa frase que soltó, algo así como que la felicidad está en las cosas sencillas pero con la gente adecuada. ¿Quiénes son esa gente adecuada ahora? ¿Son los mismos que antes? ¿O ha habido una limpia profunda? Esas son las preguntas que se quedan flotando en el aire. Así que, después de todo este análisis, la gran pregunta que me hago es, ¿creen que Can Yaman realmente quiere pasar página de una vez por todas, o está usando el silencio para que hablemos nosotros?